Seguimos en Sin Fronteras, 21 horas 38 minutos. Y bueno, recién estaba hablando de Gustavo Yussá. Y reflexionaba, ¿no? Porque está comprobado que relacionarse social e interculturalmente durante el viaje proporciona destrezas que en algún momento resultarán indispensables para el desarrollo profesional de cualquier disciplina, pero también de la vida misma. Totalmente. Y si uno se pone a pensar, hace centurias viajar era la mejor forma de convertirse en un erudito o de alcanzar una buena posición social. Incluso los grandes descubrimientos de la historia del mundo se han hecho viajando. No puedo dejar de imaginarme a Colón abalanzándose hacia su sueño de descubrir un nuevo mundo, o al mismo Marco Polo, que fuera su inspiración y la de tantos otros exploradores. Y entiendo que la misma pasión sigue moviendo al ser humano a pesar de tantos siglos de aciertos y fracasos. Ir para encontrarse con algo diferente y mejorar. Ejemplo de ello es Gustavo Yussá, un viajero, un empedernido, un soñador, como decía hace un momento, que se ha dispuesto a recorrer el camino a Beritbania. Él es arquitecto, es de Quilmes, y le damos la bienvenida a Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, amigos, buenas noches. Gracias por la presentación. Hola, Buenas Gustavo, noches. buenas noches. Andrea te saluda. Hola, Andrea, ¿qué tal? Gustavo Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, es un gustazo tenerte acá. Hace mucho tiempo que no tenemos gente tan movidiza como vos en nuestro programa, y la verdad es que nos sentimos muy relajados y muy contentos. Queremos que nos cuentes qué es esto de Camino a Beritbania. Bueno, mira, en primer lugar, el programa se llama Sin Fronteras. Sí. Es muy concerniente a la historia de Beritbania. A mí me gustó siempre viajar. Beritbania, y en realidad viajar es una excusa, es solo una excusa para generar situaciones de vida, para vivir ese aroma irrepetible de las cosas que pasan o que pueden pasar solo una vez en la vida, que uno encuentra viajando casi permanentemente, y que cuando uno vuelve a la rutina es muy difícil de volver a vivir, ¿no? Así que, bueno, Beritbania es en realidad un concepto, es algo que yo vengo trayendo desde hace mucho tiempo. La palabra surgió en una poesía que escribí en la adolescencia y después durmió 20 o 25 años, yo tengo 46 ahora, y algún día, bueno, la vida la rescató, y me di cuenta que Beritbania estaba formado por dos palabras, por una raíz y una desinencia que tenían que ver con la verdad y con el lugar, ¿no? Porque veritas en latín es verdad y ania en germánico es lugar, y de alguna manera me di cuenta que desde chico estaba buscando ese lugar de la verdad que en alguna parte debe existir, que por ahora no existe, que no lo he encontrado, o se supone que no existe, pero no perdemos la esperanza. Muchos dicen que la verdad está en uno mismo. Bueno, puede ser, la verdad que no lo sé. Por ahí de a poquito la vas encontrando, con cada paso que vas dando, pero dentro tuyo, en una de esas. Sí, eso es una parte de la verdad, vamos a usar la palabra nuevamente. Yo creo que no es toda la verdad. Es cierto, parte de la verdad está en uno mismo. No creo que nadie sea tan gran cosa como para creer que toda la verdad puede estar en uno, ¿no? Probablemente. Y yo te cuento que soy muy lector de los blogs de viajes, y cuando yo encontré tu blog, automáticamente te seguí en Facebook, y yo la verdad que estaba convencido que Beritbania era un lugar de Europa perdido en algún pueblito de la Europa profunda. Sí, a mí me pasó igual. Y Bueno, si con no el se lo tiempo cuentan a nadie, les digo que yo también creo lo mismo. y con el tiempo me fui dando cuenta de que iba por otro lado. O no, no ¿O lo no? sabemos. Ajá. Cuando recorra la Europa profunda o el Asia central o no sé, la África subsahariana, Por ahí lo alguna vez sabremos. lo encontrás. Claro. ¿Cuántos países has recorrido ya, o cuántos kilómetros? No sé cómo lo medís. Lo mido de todas maneras. El problema es que, bueno, estoy recién llegado y todavía no hice los deberes, no hice las cuentas. De alguna manera, bueno, yo he viajado muchas veces, por lo menos por Europa y América, y la idea de Beritbania tomó forma recién el año pasado, que justamente pasó por La Rioja. Ustedes están en La Rioja, quizá no lo sepan, pero Sí. para mí era importante cruzar la cordillera por Pircas Negras, que es un paso muy poco conocido y que aprovecho para difundir, un lugar maravilloso donde está Laguna Brava. Me costó muchísimo porque es un paso que solo se abre en verano y solamente de jueves a domingo. Yo no lo sabía, llegué un martes, estuve en Alto Jahué
con gente maravillosa, la familia Zabaley, bueno, mucha gente que me dio posada, que me dio comida, que me dio enseñanzas, y hasta que de alguna manera con una camioneta de vialidad y haciendo dedo un par de días llegué a Copiapó, del otro lado de la cordillera. Eso es una historia que tenía guardado para los amigos riojanos que están escuchando la radio. Bueno, justo, mira. Justo nosotros nos preguntábamos, ¿habrá venido por La Rioja? Sí, justamente era el tema hoy ese. Sabíamos que anduviste por Catamarca, que queda muy cerquita. Sí, lo de La Rioja, bueno, para mí es un punto muy importante porque de alguna manera uno supone que los lugares conocidos es difícil encontrar Berit-Bania, donde uno ya sabe cómo es. No sé, yo dudo que Berit-Bania esté en París, pero hay lugares desconocidos y un poquito el concepto del viaje, y bueno, después nos podemos adentrar en la cuestión del cómo es el viaje, ¿no? Pues un viaje que prácticamente prescinde del dinero y prescinde de todas las lógicas del turismo, ¿no? Sí. O sea, yo prácticamente no utilizo ni ómnibus, ni hostels, ni hoteles, ni restaurante, obviamente. El concepto de viajero está muy lejano, digamos, de lo que es vivir de vacaciones, ¿no? Exactamente, Sí, de para todo mí lo el que viaje acaba es de un nombrar. trabajo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Las vacaciones son cuando llego a casa. Seguramente. El relax. El llegar, que es muy difícil, que es justamente el proceso crítico que estoy pasando en este momento, cuando la realidad se seduce mucho menos que la aventura y hay que adecuarse, ¿no?, a esa realidad. Y es Sí. difícil, debe ser difícil. Sí, Cuando sí, uno sí. está acostumbrado a andar por todos lados, volver a sentarse, seguramente que debe ser un momento muy importante, ¿no? De reflexión, sobre todo. Sí, es un momento, primero hay como una etapa de sacudón, cuando uno es como prácticamente es un aterrizaje un aterrizaje sin paracaídas, ¿no? Porque por más que uno tenga experiencia y ya haya vuelto muchas veces, bueno, la realidad es cambiante, uno también es cambiante, las experiencias del viaje son muy motivadoras y lamentablemente, bueno, uno tiene que entender que tiene que adecuarse a la realidad y que la realidad no se va a adecuar a uno. Y sí, uno de repente choca con cuestiones laborales, cuestiones familiares, cuestiones mediáticas, cuestiones sociales, y es un momento quizá el más difícil de todos, porque partir es cuestión de abrir una puerta, el primer paso se da, el miedo se pierde en el camino, es difícil perder el miedo antes de salir, pero el llegar es mucho más que abrir una puerta, ¿no? Abrir una puerta y el que viene después. El miedo propio y el miedo también de los que se quedan. Bueno, sí, el miedo propio, que es un miedo cambiante, uno va perdiendo los miedos y se da cuenta que va ganando otros a medida que la experiencia del viaje va creciendo y las circunstancias son distintas. El miedo de los demás, sinceramente, no afecta de manera directa, o por lo menos yo aprendí a que no afecte. Pero la cuestión del miedo es una cuestión importante para todo esto de confiar antes de desconfiar, de hacer de lo desconocido lo propio, bueno, adecuarse a una realidad que, por ejemplo, en este último viaje que acabo de hacer de 7 meses, que empezó el 31 de diciembre y terminó ahora el 24 de julio, me llevó por 11 países de América, incluido las 3 Guyanas de las que poco sabía, el interior de Uruguay, que es un lugar muy tranquilo, recorrí todo Brasil, que fueron casi 7.000 kilómetros, desde la frontera con Uruguay hasta la frontera con Guyana Francesa. Después entré en Venezuela, donde bueno, la realidad política y económica es muy compleja y se miente mucho sobre esa realidad. Bueno, y después salí por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? O sea que imaginemos que hay que adecuarse definitivamente a los cambios. Viajar es una cuestión de sorpresa tras sorpresa, ¿no? Y sí, definitivamente. Ahora, estos lugares que has ido visitando, ¿ya tenías más o menos programado cuánto ibas a estar en cada lugar, la estancia en cada uno? O Te dejas llevar. sí. Bueno, es importante investigar, tener noción de las distancias, de las posibilidades. Es muy distinto viajar sin dinero por Brasil que por Bolivia o por Perú, así que la investigación previa es fundamental. Pero por lo menos en este viaje lo que sucedió es que a mí el viaje se me fue de las manos. Yo tenía una idea original que era distinta, iba a cruzar a África en el norte de Brasil, las posibilidades estuvieron pero no se concretaron. Me encontré prácticamente sin dinero y sin rumbo y dejé que pase lo que pasara. Y bueno, de alguna manera el camino me fue llevando. A partir de ahí me relajé y
solamente disfruté el hecho de estar perdido, que es un poco lo que uno busca con todo esto, porque estando perdido se multiplican las posibilidades de asombro, ¿no? Como para explicarlo de alguna manera. Sí, me imagino, la verdad que me imagino. Gustavo, hace un momento hablabas del primer paso. ¿Cuánto hace que diste el primer paso? ¿Cuándo comenzaste Si hablas con del todo paso real, porque los viajes empiezan antes del primer paso, y yo en eso contradigo a Lao Tse, que es un maestro en esto, ¿no? Que siempre se cita, todo viaje comienza con el primer paso. Yo creo que el viaje comienza mucho antes del primer paso y termina mucho después del último. esto? Si hablamos del primer viaje imaginario, del primer paso, yo lo di a los 10 años, más o menos, con unos atlas que con un primo rayamos haciendo supuestos caminos que nos iban a llevar por Asia y por África y por América, y que resulta que 30 años después me doy cuenta que son los que hice, en realidad. Y el primer paso en sí lo di ya pasado los 20, bueno, en un viaje que empezó siendo a la Patagonia y terminó dando vueltas por Chile, y en el 94, que era un año muy difícil porque los conflictos en América Latina estaban muy latentes, bueno, no latentes, estaban activos, como Sendero Luminoso en Perú y los zapatistas en México. Justo a mí me agarró el corte de los zapatistas en Chiapas, más la FARC en Colombia. Bueno, yo en el 94 me animé sin internet y prácticamente sin mucho conocimiento previo. En ese momento había un puesto de diarios en Corrientes y Esmeralda que vendía diarios del mundo, y yo iba a comprar El Comercio o El Espectador o El Imparcial, y me costaba mucho dinero, pero era la única manera de entender un poquito qué estaba pasando en otros lados. Claro. Y logré llegar a Guadalajara, que era mi meta. Ese fue, a veces me preguntan si este fue el último, el más grande viaje que yo hice, y yo creo que, por lo menos para lo que impactó en mi vida, fue el primero, ese grande, ¿no? El del 94. Yo tomo ese como el momento del inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés algún país favorito, algún destino predilecto, o todos tienen lo suyo? No, no todos tienen lo suyo. En eso yo trato de ser lo menos, vamos a decir, demagógico posible. A mí hay países que me gustan y países que no, países que me dieron mucho y países que no me dieron nada, países que me costaron. Yo tengo una hija mexicana, a mí México me dio una hija, evidentemente México es mi segunda patria. Chile y Brasil, que lo pude descubrir recién ahora en este último viaje, son lugares donde siempre voy a tener parte de mi corazón. Colombia es un país muy hospitalario, en ese sentido Colombia sorprende. Y hay otros países donde cuesta más, donde hay que apelar un poquito a la fortaleza, a la resistencia. Recomiendo a los viajeros que están escuchando las 3 Guyanas, que no se sabe nada de las 3 Guyanas. Son países muy seguros, muy raros, uno no se da cuenta si está en Asia, si está en África, si está en Europa, no entiende nada porque los idiomas que se hablan son mezcla de creol con holandés, con taqui-taqui, y uno se siente completamente perdido. Yo, por ejemplo, en Surinam estuve 8 días y no sé ni decir hola. O sea, es una cosa que recomiendo, pues las tenemos acá nomás, se puede ir a dedo. Yo de los 7.000 kilómetros que hice en Brasil, prácticamente el 80% lo hice a dedo, tomé un solo bus, y estás de repente en la frontera de Guyana Francesa con el estado de Amapá, que es el último estado de Brasil, sí. Y cruzás un río de 10 minutos y cambiás de continente, de historia. Bueno, recomiendo muchísimo esos 3 países. La verdad por otro lado, recomiendo mucho Venezuela por una cuestión económica para la gente que viaja sin dinero. Yo siempre digo que si uno va a viajar con poco dinero, hay que ir a países pobres. Si uno va a viajar con mucho sin dinero, tiene que ir a países ricos. ¿No? Esa es una idea que me llevo de los viajes. Pero si uno quiere viajar con poco dinero, que vaya a Venezuela, porque en estos momentos con 5 o 6 dólares uno puede tener desde una buena comida y un buen hotel a buenos paseos en la Venezuela díscola que tenemos, ¿no?, en este momento. Y nos comentabas recién sobre Colombia. Bueno, Venezuela también tiene una realidad un poco compleja, como decías, pero Colombia siempre ha estado un poco atacada, ¿no? Desde todos lados, incluso desde la misma industria del cine, digamos, sí, de Hollywood, ¿no? Sí. Donde se habla muchísimo de Colombia como un país muy violento, de narcotráfico, de un montón de cosas, y queremos saber cómo es la vida ahí en Colombia. ¿Es así? ¿Es seguro para el turista o para el viajero?
Bueno, yo en Colombia me di un gran gusto en este último viaje, que fue ir a los territorios en conflicto con la FARC, que están activos en este momento en Putumayo, y no es que sea un suicida ni nada por el estilo. Uno se debe saber cuidar en cualquier circunstancia, pero te estoy diciendo que fui al único lugar donde los mismos colombianos recomiendan no ir, ¿no? Que es la zona de Mocoa, la zona de San Miguel, la frontera con Ecuador, porque yo quería ir a la selva, de ahí salí para la selva. Y el resto de Colombia es uno de los países más seguros que yo he visto en lo que fue esta vuelta sudamericana. El eslogan de la propaganda turística de Colombia es: el riesgo es que te quieras quedar, y es cierto. Sí. Es verdad. Yo recomiendo Colombia, no solamente por las bellezas naturales, los atractivos, sino lo que dije al principio, ¿no? La hospitalidad, pero profunda de la gente. Yo me encontré con mi familia colombiana que no conocía, que era una señora con sus 2 hijas, que me abrió la puerta de la casa como si fuera el hijo que tienen lejos, y comí sus comidas y escuché sus anécdotas como si fuera uno más de la familia, minutos después de conocernos. Y eso se repite, ¿no? Eso en Brasil también me ha ocurrido mucho. Yo más de la mitad de las noches las he dormido en casas de familia, de las cuales muchas de esas familias no conocían nada minutos antes. Eran familias que quizás me levantaban en la ruta o me ponía a hablar en una cola de un mercado o mismo en una plaza. Son cosas que yo sé que, por ejemplo, para quien vive en Buenos Aires son difíciles de entender. Pero bueno, si todo fuera fácil de entender no viajaríamos. Definitivamente. Gustavo, ¿viajás solo o tenés acompañantes fijos, esporádicos? ¿Cómo serían tus viajes? Sí, yo, digamos, viajar solo no se viaja nunca solo. Uno puede salir solo de su casa, pero es muy difícil que el primero, segundo o tercer día no tenga una compañía, ¿no? Sí. Para tener una idea, yo salí el día de fin de año y pasé la noche de fin de año en la casa de una familia que no conocía en Gualeguaychú, parientes de un conocido, de un amigo, Jorge, que estaba escuchando probablemente, y a partir de ahí yo solo no me sentí nunca. Lo que sí ocurre a veces es que uno comparte camino o tramo del camino con viajeros, ¿no? En este caso a mí, bueno, fueron 2 historias muy bonitas que me han ocurrido en este viaje, con un amigo francés que conocí el 26 de abril, día de mi cumpleaños, en la frontera de Surinam con Guyana. Hicimos casi un mes juntos y terminamos en Bogotá despidiéndonos, que él me decía: Gustavo, atame el pie, no me quiero ir a Europa, no quiero volver a Francia. Bueno, francés, Clemón. Quiero seguir dando vueltas por Sudamérica. Y después, cuando el viaje ya se estaba pagando, en Coca, en la selva ecuatoriana, conocí a Sara, bueno, la que yo llamaba la princesa Beritvana, la compañera de selva que me acompañó todo lo que fue Ecuador, Perú y Bolivia, obviamente un mes que no voy a poder olvidar nunca, ¿no? Fue una cosa muy bonita que ocurre en los viajes. O sea que el hecho de viajar solo es imposible, es muy difícil, salvo que uno tenga la meta de viajar solo. Pero también es muy difícil, a mí me ha pasado, ¿no? Y a mucha gente le ha pasado, es muy difícil combinar con el mejor amigo, o con la pareja, o con el hermano, un proyecto de viaje y que puedan coincidir y que puedan ser libres los dos y compartir una experiencia muy duradera viajando. Eso es difícil. Sí, es verdad eso. Es verdad. Y hay algo que, bueno, yo me vengo preguntando desde que leí tu blog. Vi que sos arquitecto. Sí. ¿Es así? Sí, soy arquitecto, me especialicé en urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una mirada de arquitecto de la que no me puedo desprender y analizo, pienso y disfruto las ciudades como arquitecto, y cuando vuelvo a mi Quilmes las trato de adecuar y comento y me interesaría y me gustaría que se apliquen muchas soluciones que están al alcance de la mano en muchas de las ciudades que uno recorre. Yo, hablando de estadísticas, creo que en este viaje hice algo así, ya dije que no hice las cuentas, pero hice unos 20.000 kilómetros en 11 países, conocí 146 lugares, de los cuales muchos son ciudades, y evidentemente el panorama que uno tiene desde la arquitectura y desde el urbanismo se amplía notoriamente cuando uno tiene esa experiencia. Y es una hermosa Seguro. forma de cultivar la profesión. Seguro. Sí, sinceramente yo en este momento perdí el equilibrio. Para mí es fácil estar en el camino y dar la vuelta a Sudamérica. Lo difícil es sentarme en el living de mi casa y ver qué voy a hacer mañana, ¿no?
pero evidentemente ese es un conocimiento que uno adquirió y que puede ser muy útil. Después, si están las posibilidades de emprender alguna tarea o que sean llevadas a cabo algunas de las ideas que uno conoció, bueno, escapa, ¿no?, a las posibilidades de uno, veremos. ¿Cómo financias tu viaje, Gus? La cuestión económica primero empezó siendo casi lo principal. Mis comentarios en Facebook básicamente pasaban por cuánto había gastado en comida, en alojamiento, en transporte, cuánto tenía. Yo salí con $200 que se acabaron rápidamente, en un mes y menos de 2 meses ya me encontré con 70 reales en el nordeste de Brasil, y ahí fue cuando dije, bueno, sigo porque me sentía fuerte, porque otro de los comentarios que yo puedo hacer es que en estos 207 días no, y vamos a decirlo con las palabras exactas, no tuve un resfrío, no tuve una diarrea, no tuve un malestar. Entonces ahí dije, sigamos, y empiezan a surgir fuentes de ingresos, amigos que quieren ayudar, mismo personas en el camino que quieren dar un apoyo, un dinero, que obviamente que invitan a comer, que invitan a dormir a su casa. En Guyana particularmente, con Clemón, con el francés, recibimos $250 en 8 días. Es un dato que es para, bueno, los viajeros que quieran ir a Guyana, se los recomiendo también por eso. Por ejemplo, con menos de $80 un mes en Venezuela se pueden pasar perfectamente, y estoy hablando de que recibimos 250 en 8 días en Guyana antes de entrar a Venezuela. Pero lo que decía es que al principio era la cuestión importante, después dejó de serlo. Me relajé y me olvidé que había que tener plata. Tenés todo el día, tenés 24 horas para conseguir un plato de comida o para compartir un plato de comida y un lugar para dormir. Y por suerte hay mucha gente en el camino que valora tanto o más una historia bien contada que una pulsera de macramé o una canción bien tocada con una guitarra. Entonces, las fuentes de ingreso para el que viaja son infinitas. Yo encontré la que más me gusta, la que más me hace sentirme bien, la que creo que más aporta tanto a la gente que uno conoce en el camino como a mí mismo, que es tratar de compartir esta experiencia y demostrar que incluso no es necesario tener dinero para viajar. Totalmente. La verdad que es un aprendizaje constante, ¿no? Uno aprende también a encontrar sus propias fortalezas y sus debilidades en el camino, me imagino. Sí, yo, bueno, esa etapa de las debilidades y las fortalezas, digamos, la empecé a surcar hace mucho tiempo, y hoy quizá no hago hincapié o no profundizo mucho en esa cuestión. Lo que me dio este viaje es no pensar casi nada en mí. O sea, cuando uno no piensa en uno mismo y tiene los sentidos orientados a lo que ve y a lo que siente, el viaje se enriquece muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay gente que recién empieza o que está por empezar o que tiene miedo para empezar, y seguramente en esa primera etapa, sí, la introspección, el medirse, el deshacerse de todas las mentiras de uno mismo, va a ser importante, ¿no? Es una etapa inicial de todo esto. ¿Cuándo agarré la mochila de nuevo? Ay. Pregunta difícil ahí. No sé, imagínate que en un reportaje de 30, 35 minutos se dicen algunas cosas. Hay muchas otras que no se pueden, no hay tiempo material de decir. Yo tengo familia, tengo responsabilidades, tengo el proyecto Berit Banya, no acaba en Sudamérica, la próxima etapa es en África, la siguiente será en Europa y Asia, pero de fechas aprendí a no hablar porque son muchos los condicionantes que hacen que la fecha después se termine no cumpliendo. Sí, es verdad. Puedo tener una intención, puedo decir que a mitad del año que viene, por una cuestión climática, porque al clima hay que darle mucha importancia, ¿no? Sí. Yo pasé mucho frío en Bolivia, en Perú, fueron días duros, fueron los únicos días en los que sentí hambre, porque no comer con 35 grados no es lo mismo que no comer con 2 o 3 grados bajo cero. Entonces ahí sí hay un condicionante, pero puedo decir que a mitad del año que viene voy a África y quizá no lo cumpla. Entonces no sé cuándo agarro la mochila. Está bien. Bueno. Esto que dice Gustavo es importante, ¿no? Porque uno por ahí asocia al mochilero como un loco, ¿viste? Un kamikaze. Y en realidad está bueno planificar dentro de lo que se puede llamar planificar, ¿no? Por lo menos responderse 3 preguntas: ¿a dónde, cómo y por qué? ¿No?
y por ahí tener un horizonte. Así Hay es. gente que dice, no, yo me quiero sorprender en el camino, pero está bueno tener en cuenta, por ejemplo, cuánta plata puedes llegar a necesitar, al menos en una primera instancia. Una noción, por lo menos. Exactamente, saber a dónde vas, tener un destino programado, quizás te pasen cosas en el transcurso y te termines en otro lado. Exactamente, que en la marcha lo pero tengas que cambiar. por lo pero menos te da menos. impulso, ¿viste? Exacto. La verdad es que es interesante esto. A mí me gustaría que, por último, les digas a los que nos están escuchando que cómo hacen para empezar a viajar, cómo hacen para sacarse esos miedos, cómo se hace La respuesta es corta, es viajando. viajar. Hay una distancia muy grande entre los sueños y la realidad al principio. Hablando con una amiga decía ayer que me costaba el aterrizaje y mi amiga me decía, bueno, seguí viajando. Y le digo, sí, tan mal no debe estar. De última, ya aprendí a hacer los sueños realidad. Al principio eso no se da. Y entonces lo que hay que hacer es acortar esa distancia y hacer un viajecito corto, con plata por las dudas, tenerla y no usarla. Yo antes de este último viaje, habiendo hecho muchos antes, hice 2 o 3 viajes experimentales en los cuales me iba 2, 3, 4 días y no gastaba un centavo. Llegaba a Dolores, llegaba a Córdoba, eso ejercita. El estado físico es muy importante. Yo en este momento tengo mucho mejor estado físico que antes de salir, tengo mejor peso, es importante el estado físico, pero lo que hay que hacer primero es salir, nada, sin grandes expectativas, un viajecito corto, disfrutando las cosas más humildes, las cosas más pequeñas. Las historias después se van escribiendo. Totalmente. Me impactó eso de salir con plata y no gastarla. La verdad es que está muy bueno esto que estás diciendo. Yo, si quieren números concretos, en promedio he recibido más o menos, no hice las cuentas, sinceramente, pero en este viaje he recibido entre $1.200 y $1.600. Obviamente en los primeros viajes no recibía nada. Ahora hay mucha gente que se sumó al proyecto, esto empezó como algo personal y ahora es colectivo. Y de alguna manera eso facilitó las cosas, porque por ejemplo yo a casi todos los países después de Guyana Francesa entré casi sin dinero. En el momento de entrar a Guyana Francesa hablé con la gente de migraciones cuando me estaba sellando el pasaporte y me dicen, ¿cuánto tiempo piensa permanecer usted en Guyana? Guyana Francesa es parte de Europa. Uh-huh. Y le digo, mire, la verdad que no sé, porque mi viaje depende de la solidaridad de la gente, yo viajo sin dinero, así que no sé cuánto tiempo voy a estar acá, porque cuando uno va con la verdad no va a tener problemas de migraciones, ¿no? Eso es lo que yo considero. Entré a todos los países prácticamente sin dinero y, por ejemplo, en Colombia recibí $100 de Honduras, $50 de Brasil. Entonces, en este momento para mí hay cosas que se facilitaron, pero de alguna manera también podría haber viajado sin ese dinero. Es muy relativo la cuestión del dinero. Lo primero que hay que hacer es olvidarse de los buses, olvidarse de los supermercados, olvidarse de los hostels, de los hoteles. Si uno se olvida de esas 3 o 4 cosas, va a ver que el dinero y el tiempo en el día para conseguir un plato de comida y un lugar para dormir sobran. Totalmente, te agradecemos muchísimo esta entrevista, Gustavo. La verdad es que es muy enriquecedor para nosotros, es muy enriquecedor para la gente que nos escucha y como que seguramente tienen algún plan de viaje, tienen ganas de abrirse un poco al mundo. La verdad es que nos hace bien escuchar estas historias que están buenas y son tan lindas, ¿no? Y que nos quedaríamos horas hablando, la verdad, horas. pero bueno, se nos está terminando el programa, esa es la realidad. Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, chicos. Para mí es contraproducente, esto me complica la vida, porque ahora en vez de pensar en la realidad voy a pensar más en los viajes y en volver a agarrar la mochila, pero pasé un rato muy lindo con ustedes y eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Un beso, un abrazo a La Rioja. Un abrazo grande. Un gustazo. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Gustavo Yusá, un viajero, un loco de la mochila. Un loco que genera ganas de viajar, ¿no? Que genera muchísimas ganas. Muchísimas. Sobre todo para los que ya hace un buen tiempo que no agarramos la mochila. Yo voy a terminar con una frase que la verdad es que me gusta mucho y que me parece que es muy oportuna y que es de Henry Miller y dice: nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Eso es más o menos Berit-Bania. Me dio la sensación de que eso es más o menos Berit-Bania. Bueno, gente, les agradecemos la compañía. Nos tenemos que despedir.
Nos encontramos el próximo miércoles a las 21 horas, como siempre. Vayan a votar el domingo, es obligatorio y es parte de la democracia, así que ejerzan esa responsabilidad con mucho respeto y conciencia. Con mucha conciencia, totalmente. Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles entonces. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Chau, chau.